La pasada sesión vimos el juego tranquilo con E3 y caballo G2 y había 3 variantes que pudimos comentar: el sistema Karlsbremen, la defensa anglo-india y la siciliana cerrada invertida. También había otro bloque con caballo F3 y sin mover E2, en el que estaban englobados la siciliana dragón invertida, la Rossolimo y las dos simétricas. Y hoy lo que vemos son otros sistemas. El que hemos visto primero es el sistema Botvinnik. Y el sistema Botvinnik es un sistema que está caracterizado, después de hacer C4 y E5, por una serie de jugadas que hacen que la apertura sea totalmente cerrada y en las cuales vamos a jugar G3 y alfil G2 como siempre, pero en vez de jugar E3 y caballo E2, jugamos E4 y caballo E2. Y utilizando el peón en vez de en E3 en E4, conseguimos una formación del estilo Maroczy, en la que lo que hacemos es hacer que la casilla D5 sea del blanco, ya que vamos a meter también el caballo en C3. Así que la casilla D5 va a estar protegida y reforzada por un peón de C, un peón de E y el caballo de C3. Esa es un poco la idea del sistema Botvinnik. El caballo juega en C3, el negro por ejemplo puede jugar caballo C6, G3. El negro aquí puede jugar varias cosas, imaginando que juega G6, alfil G2, alfil G7. Aquí ahora es cuando el blanco opta por el sistema Botvinnik, ya que el negro se lo permite. Y si se lo permite, juega E4. Ventajas del sistema Botvinnik: pues que entramos en una formación Maroczy, en la que la casilla D5 es para el blanco sí o sí, porque tiene 3 piezas apuntando. Que también tiene otra ventaja, y es que tenemos también un poco más de control por la casilla F5. Y las desventajas son la pérdida de control de la casilla D4, que ahora mismo ya no tenemos control con ningún peón nuestro, y el bloqueo temporal del alfil de G2, de casillas blancas, que tan bueno era en otras variantes. El negro juega, por ejemplo, D6 para liberar el alfil, caballo Ge2 del blanco, y aquí el negro puede jugar varias cosas. Al jugar D6, lo más normal es que juegue ahora el alfil y lo jueguen en alfil E6. De hecho, alfil E6 es una de las más jugadas a nivel magistral. Y después de alfil E6 podría venir tranquilamente un D3, dama D7, intentando ya enfilarse a la casilla H3. El blanco podría ya meter ese caballo D5 para persuadir al negro de que juegue en H3, ya que si jugara alfil H3 después de alfil por alfil y dama por alfil, tendríamos un doble en C7. Pero el negro, a cambio, tiene la jugada principal y fuerte H5, aprovechando que no se ha enrocado y que tiene la torre en H8, con lo cual la presión es dura y el blanco la tiene que parar con H4. El negro continuaría, por ejemplo, quitando ese caballo para jugar C6 y molestar al caballo y ganar un poco D5. No obstante, el blanco, ganando ese tiempo, juega ya D4 y contraataca, a lo que el negro, si ahora jugara C6, estaría, digamos, perdiendo un poco la iniciativa de la partida, así que se ve obligado por este D4 a volver a C6. El blanco tomaría, el negro también tomaría y amenazaría el peón de C4. Y aquí el blanco tiene una jugada excelente, que es caballo de E2 a F4. Una jugada que protege H3, que ataca el alfil, pero que a todas luces no está protegiendo C4. Nos estamos como dejando un peón. Pero ¿qué pasa? Que si el negro toma ese peón, el blanco adquiere una iniciativa muy fuerte con alfil por caballo por alfil, peón por, y ahora alfil H3. Magnífica esta jugada, alfil H3. Claro, si el negro simplemente no descuida un poco qué es lo que sucede con alfil H3 y, por ejemplo, va a comerse otro peón con, por ejemplo, podemos hacer caballo por B2, ¿no? Sería una jugada que se le podría ocurrir al negro, porque además tocamos la dama. Aquí ahora la dama adquiere, el blanco adquiere gran iniciativa. Primero juega N2 tocando al caballo, pero bueno, al caballo no le importa, porque ahora hace una descubierta, hace un jaque y nos va a comer la torre. Nosotros comemos el caballo y el negro se come la torre, pero a cambio tenemos una jugada muy fuerte aquí, que es dama B1. Con esta jugada tocamos el alfil directamente,
Claro, si se lo deja, pues serían 2 piezas por torre, cosa que no quiere. Así que, por ejemplo, se va a E5. Esta es una de las posibilidades. El blanco tiene la super jugada, alfil por E6, en la que el negro no puede tomar porque si no le cae la dama por el doble en C7. Así que se tiene que jugar, pues juega por ejemplo en A4. Y aquí el blanco entra muy fuerte con B7 y prácticamente el negro no puede hacer nada más que mirar cómo le van machacando aquí. Porque después de alfil B3 ya prácticamente la siguiente ya es para abandonar. Esto sería en el caso de que jugara mal el negro y estuviera jugando de forma inexacta, ya que digamos que no se puede comer ese peón. Lo que sí puede hacer es jugar rey F7, que es la jugada que intenta aguantar toda la posición. Rey F7. Bueno, nosotros jugaríamos alfil G5 para cortar la retirada del rey y empezar a cocinarlo. Caballo E5 sería la jugada más exacta del negro para intentar protegerse. Y ahora torre C1 sería durísima porque estamos amenazando torre por C7 ganando la dama. C6 prácticamente parece única. Y ahora con la calma, chicha, nosotros jugamos en roque corto. Y es que ya nos va bien que nos coman. Porque si viene peón por caballo, que prácticamente es obligado, aquí después de peón por peón, el negro ya tiene muy pocas jugadas. Tiene que intentar taparse aquí como puede, pero vendría un peón por peón jaque, torre por, alfil por peón jaque, dama por, torre jaque, el rey que se va y torre E1 con fatales consecuencias para el negro, ya que lo tiene todo clavado y no le juega ni el caballo de G8 ni la torre de H8, y esto es una ventaja clarísima y suficiente para llevarse a la victoria. Esta sería la conclusión de esta línea del sistema Botvinnik. Bueno, vamos a ver el sistema erizo. Un sistema que está caracterizado, lo elige el negro. La formación erizo se jugó por primera vez en 1922 y es una estructura de peones normalmente adoptada por el negro, que puede venir de varias aperturas, no solamente de la inglesa. La idea es que después de jugar el blanco C4 proponiendo la inglesa, el negro lo que va a jugar es un C5, va a querer cambiar rápidamente ese peón de C por el nuestro de D4 en cuanto lo juguemos, y va a jugar los peones en A, B, D y en E, todos en 6, A6, B6, D6, E6. Y con eso va a conseguir que ninguna de sus piezas pase de la fila 3, con lo cual estaremos con mucho menos espacio, pero a cambio tenemos un control de la fila 4 en la que prácticamente 7 de las 8 casillas las dominamos, las domina el negro, y además podrá optar a expandirse. Es una defensa muy difícil de quebrar. De hecho, el resultado más jugado en el erizo son las tablas. Y la verdad es que el blanco tiene que jugar muy bien o el negro muy mal para que haya ventajas claras en el medio juego, porque si no, lo normal es que el negro aguante muy bien las embestidas del blanco. No obstante, vamos a ver qué se puede hacer. C5, por ejemplo, siguiendo el plan, nosotros caballo F3, caballo F6, esto más o menos puede ir en este orden o en otro, porque el negro va a jugar el erizo, con lo cual siempre va a hacer lo mismo. Va a jugar un B6, nosotros alfil G2, evidentemente tiene que jugar alfil B7 aquí, y es por donde se saca el alfil además. Enroque, fijaos lo rápido que nosotros nos hemos enrocado. Pim, pam, pum, yo ya me he enrocado. Si me dejas, me enroco rápido. E6, caballo C3, alfil E7, y claro, como es un erizo, nosotros vamos a querer jugar también D4, porque esta es necesaria hacerla, peón por peón, y tomamos de dama, muy importante porque no queremos cambiar nuestro alfil. Si tomáramos de caballo nos cambiarían el alfil y no nos interesa. Y D6, ya ha jugado el tercer peón en E6. Solo nos queda, al negro solo le queda jugar A6 y enroque para jugar el erizo perfecto, ¿no? Aquí hay dos planes básicamente, que un plan con B3, alfil B2,
H3 y torre de 1, torre de CD1. Así que el alfil iría por B2, atacando el enroque negro por la diagonal grande. Y luego habría un segundo plan que es directamente jugar alfil G5, que es un plan que lo puso de moda Magnus Carlsen. Y al jugar el alfil en G5, el negro tiene de repente dos problemas que no se había encontrado con ellos. El primero, que no quiere que le cambien ese caballo y tener que tomar de alfil. Porque si toma de alfil sabe que se le desubica y aunque toque la dama de forma temporal, no le gusta lo que viene. Y el segundo, que le interesaría entonces jugar de caballo de B a D7 para poder tomar de caballo, pero entonces el blanco jugaría caballo B5 molestando muchísimo al peón y tendría que jugar de una forma un poco forzada, ¿no? Así que lo que decide aquí el blanco es jugar A6 y luego caballo B7 a ver si llega. Pero Carlsen no le deja. El blanco no le deja, ya directamente se cambia este caballo, alfil por. Nosotros nos vamos de dama porque está tocada por el alfil y ya estamos apretando en D6. Apretamos en D6 y como siempre digo, la dama es muy poderosa porque ataca por una diagonal y también ataca por una columna como si fuera una torre. Así que estamos atacando en D6, pero también estamos ya viendo por rayos X el punto F7. El negro se enroca rápidamente, nosotros sacamos la torre para seguir atacando ese punto y el negro lo tiene que proteger. Caballo E4 para seguir apretando. El negro se ve obligado a tomar ese caballo. La dama que toma y toca a la vez la torre en A8 que tiene que jugar en A7. Caballo D4 ya apretando el punto E6 con futuros posibles sacrificios. La torre que toca al peón. Nosotros jugamos directamente a doblarnos como si no pasara nada, ya que si toma el peón de C5 aquí, simplemente haciendo caballo por peón, salen a cuenta los cambios, ya que si peón por caballo me como la torre, y si torre por dama, caballo por dama, y siempre ganamos en los cambios, con lo cual no sirve torre por peón, y el negro en cambio juega torre C5. Las dos torres que han conseguido doblarse en la columna D, dama C7, que es su casilla natural en estas aperturas, B3 para consolidar ya el peón de C4 y rey H8, con lo que se quita de todos los peligros, ya que si no juega rey H8 no podría sacar el caballo, ya que al sacar el caballo en D7 aquí tendríamos dos jugadas muy fuertes, pero la más bonita tal vez sería caballo por E6, haciendo que se cambiaran cosas y acabáramos con dos peones de más. Bueno, después de rey H8 la partida quedaría más o menos igualada, con una leve ventaja del blanco, sobre todo si juega pues con un E3 o con un H4. Son jugadas importantes. Aquí hay que decir que Magnus no jugó así, jugó dama B1 y tuvo otras ideas en las que poco a poco fue echando de la partida al negro, que era también un jugador pues importante en aquella época, que era Bugar Gashimov. Bueno, en aquella época y ahora, ¿no? Gashimov pues es un jugador, un gran maestro muy fuerte, ¿no? Pero bueno, la partida hace varios tiempos que se terminó lo que se llamaría la apertura. Así que, por último, hemos visto la variante de los 4 caballos de la apertura inglesa, que se juega con C4, E5, caballo C3, caballo C6, G3, caballo C6, alfil G2, alfil B4. Aquí el blanco podría entrar en Rosolimo más clásica o jugando un caballo D5 o un E3, pero si entra en caballo F3, el blanco entraría en la apertura, en la variante de los 4 caballos de la apertura inglesa. Y bueno, el negro se enroca, el blanco también, un E4 pues bastante molesto, pero que con caballo G5 pues no tiene mayor importancia, porque pasamos a atacar con 3, el negro obligado a cambiar un caballo, peón por, torre E8 defendiendo con 2, y después de F3 ya se puede jugar a pasar el peón con E3 y D3, cosa que acaba dando tablas, o bien hacer un peón por peón y el caballo vuelve, cosa que más adelante también acabaría dando tablas. Y esta sería la variante de los 4 caballos de la apertura inglesa.
Y esto sería un poco el repaso de este módulo, del segundo módulo de la apertura inglesa, en el que hemos visto otra vez el juego tranquilo, el juego con caballo F3 y los otros sistemas Botvinnik, Erizo y 4